Cuento número 14. Mi hogar. Demetrio Cruz era conocido en el pueblo como uno de los hombres más misteriosos que allí vivían, por lo cual todo el mundo le tenía miedo y respeto, nadie se metía con él, inclusive muchas personas evitaban al máximo tener algún tipo de acercamiento. Este hombre a su vez solía no tener contacto con nadie, por lo cual, era un hombre muy solitario, se le conocía familia, tenía una esposa y 3 hijas, pero un día de la nada dejaron de saber de ellas en el pueblo. La mujer, Lili, era muy amable con todo el mundo, a diferencia de su esposo. Ella sí era una mujer muy conocida, y todo el mundo hablaba con ella. Su hija mayor tenía 19 años, y al parecer se había ido a la universidad en la ciudad capital, y al parecer se había olvidado de todos en el pueblo. Otra de sus hijas supuestamente se casó con alguien acaudalado y la había llevado lejos del pueblo. Su hija menor, que tenía 11 años, dejó de asistir a la escuela, donde sus compañeros y maestros la preguntaban mucho. Demetrio solo les dijo que se habían ido a la ciudad con su hija, por lo que estaría solo por un buen tiempo, por lo cual la gente dejó de preguntar por ellas. Así que el pueblo poco a poco pensó que la señora Lili y sus hijas habían decidido alejarse de este hombre. Muchos se alegraron, pues era de conocimiento común que las maltrataba mucho. Incluso en una ocasión su esposa había sido llevada al hospital por unos meses por una fuerte golpiza que le había propinado su esposo. Cuando las autoridades habían ido en su ayuda, ella dijo que uno de los animales de la casa la había golpeado, y que su esposo no tenía nada que ver. Las autoridades no le creyeron esto, pues los únicos animales que tenían era un par de ovejas y un caballo, los cuales estaban tan mal nutridos y tenían tan mal aspecto que no podrían golpear así a Lili. Ella no quiso interponer denuncias, así que ante la situación no se pudo hacer nada. Las personas murmuraban mucho, así que Demetrio decidió no salir más de su casa, y solamente se dedicó a hacer labores propias del campo, algo en lo que sí le iba bastante mal, pues su tierra no era apta para cosechas, sus animales se morían de hambre y nada lo podría evitar. Una noche muy oscura, más de lo normal en el pueblo, los vecinos de Demetrio escucharon como golpes fuertes provenían de su casa. Era como si estuviera tumbando paredes, pues escuchaba como la piedra caía en el suelo. Nadie quiso molestarlo porque era un hombre misterioso y nadie quería meterse con él. Al día siguiente vieron cómo él llevaba a su casa materiales de construcción, por lo que todos solo veían y nadie preguntaba. Demetrio vio cómo las personas lo observaban, pero nadie le hacía preguntas, por lo que él tampoco dio explicaciones. Luego de varios días, y de haber terminado los arreglos en su casa, la puso en alquiler, algo que a todos los habitantes del pueblo les intrigó. No pasó mucho tiempo cuando una familia nueva llegaba a esta casa. Los habitantes del pueblo entendieron el porqué de los arreglos. Todos pensaron que Demetrio se había ido con su familia a la capital, por lo cual todos respiraron un poco al haberse ido, así que le dieron la bienvenida al pueblo a la nueva familia. Era un hombre Gildardo, su esposa Yolanda, y sus 2 hijas, Joaquina y Elmaira, las cuales eran 2 niñas de 8 y 9 años. La familia estaba muy feliz por un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de salir adelante luego de que el conflicto armado que se vivía en las zonas rurales los haya desplazado de su casa. En este pueblo hacía mucho que esa clase de cosas había terminado, por lo cual sus habitantes vivían tranquilos. Gildardo abrió las puertas de la casa. Al entrar pudieron notar que era muy oscura, esto debido a que Demetrio había puesto pintura negra en los vidrios que daban a la calle. La familia no le importó esto, y al hablar con Demetrio les permitió que pusieran vidrios nuevos en la casa, lo cual los habitantes del pueblo colaboraron colocándolos. Todos querían que se viera nueva la casa, olvidando a Demetrio, por lo que otros vecinos ayudaron a pintar la fachada de color blanco, lo cual le daba una nueva vida a esta casa. Olvidando su pasado, la familia estaba muy feliz por este acontecimiento y mataron a uno de los animales que llevaban, un cordero, y prepararon una comida para todos los vecinos que ayudaron con la renovación de su casa. Los niños corrían por todas partes en esa casa. Los pastos, a pesar de ser arenosos, eran canchas de fútbol y zonas para pasarla bien en la fiesta que allí se celebró. Elmaira, de 9 años, era una niña muy retraída en sí misma, esto por la violencia que había vivido por toda su vida. El constante miedo de morir la llevó a ser una niña distraída y muy extraña, misteriosa, la cual siempre tenía pensamientos negativos. Al ver la alegría de todos los vecinos y de sus padres, le decía constantemente a su hermana que la felicidad no dura para siempre. Solía vestirse de color negro en señal de luto por los muertos que ha vivido y por los muertos que vendrán. Su hermana Joaquina, de 8
años, no le prestaba mucha atención a su hermana, aunque la quería mucho y le gustaba estar con ella. No siempre le prestaba atención a lo que ella decía. Joaquina era una niña muy alegre, muy feliz por todo lo que tenía, que a pesar de ser poco era lo que ella quería, era muy agradable con todos, y siempre atenta y dispuesta a ayudar a su mamá con los quehaceres del hogar y de la finca, lo cual la llevaba a adquirir conocimientos muy amplios acerca del campo y los animales. Yolanda era una mujer joven, mucho más que su esposo Gildardo. Ella tenía 14 años y él 26 cuando se casaron. A ella no le importó la edad, sino el amor que sentía por su marido. Hoy ella con 34 y él con 46 lo amaba mucho más que desde el primer día. Habían tenido 7 hijos, pero la guerra les quitó a los 5 hombres que habían tenido, así que ellos querían empezar de nuevo su vida, por lo que esta casa era ese comienzo que ellos querían. Yolanda iría al fin del mundo con su esposo si era lo necesario, y comenzarían de nuevo las veces que fueran necesarias para así poder vivir tranquilos y poderle dar a sus hijas la vida que merecían. Yolanda pondría un negocio en la parte trasera de la casa, una parte que da hacia la carretera, un buen lugar para algún negocio de comida. Por su parte Gildardo conocía también las cosechas que de seguro en esa tierra infértil podría cosechar algo. Estaban muy emocionados por esta oportunidad, y Demetrio les había dado un buen precio, casi un regalo, y no querían perder esta ocasión de tener un nuevo comienzo, un nuevo hogar. Al llegar la noche, Gildardo y Yolanda despedían a los pocos vecinos que aún quedaban. Yolanda se había hecho de amigas a las mujeres del pueblo, y Gildardo a los hombres, por lo que todo fue cordialidad. Las niñas, a pesar de sus diferencias, también se habían hecho amigas de los niños del pueblo. Todo fue muy alegre y pasaron un buen día. Yolanda llevó a las niñas a dormir en sus habitaciones. Joaquina escogió la que alguna vez fue la habitación de la hija mayor de Demetrio, una habitación sencilla pero acogedora. Aún tenía el color de paredes azules que la antigua inquilina le había colocado a la habitación. Por su parte Elmaira escogió la de la niña pequeña, pues tenía una ventana hacia el fondo de la finca, y se perdía en las montañas, lo cual le gustaba a ella. Era de un color ocre extraño, parecía tener un parche de humedad en una de las paredes. A Elmaira esto no le importó. Gildardo le prometió que lo arreglaría. Ella le sonrió y le dio un beso de buenas noches. La pareja de esposos se dirigió a la sala, donde desempacarían algunas cosas. Al hacerlo hablaban de la posibilidad del negocio y de la cosecha. Estaban muy felices y cada uno apoyaba al otro. Gildardo abrazó a Yolanda por la cintura y le besó su cuello, y le agradeció por todo, el apoyo por esta casa, la fuerza que le dio por la pérdida de sus hijos, y sobre todo por el amor tan fuerte que tenía por él. Yolanda lo besó tiernamente y le dijo que él sería el único hombre que amaría por toda su vida y que lo apoyaría hasta el último día. El romance fue interrumpido por un ruido. Al parecer las niñas estaban jugando a correr por los pasillos del segundo piso. Al subir Gildardo, para volverlas a acostar, notó que todo estaba a oscuras. Al dirigirse a la habitación de Joaquina, vio que ésta estaba profundamente dormida. Al cerrar la puerta escuchó una risa, al parecer de una joven. Él sonrió y también fue a la habitación de Elmaira, pero cuál sería su sorpresa al verla dormida. Él no se asustó, y volvió con Yolanda. Ella lo vio con cara de seriedad. Él le contó lo sucedido. Ella no le prestó atención y le dijo que seguro era por el cansancio, pues desde que llegaron se dedicaron a celebrar y no habían descansado nada, y que él había estado manejando por muchas horas y que de seguro al dormir todo cambiaría, por lo cual decidieron dormir y descansar por esa noche. A la mañana siguiente, Elmaira se despertó más temprano que todos. Escuchó unos ruidos muy particulares que venían de su pared, aquella pared de la humedad. Ella al despertar se acercó a la pared, y al tocarla sentía como de la pared venían unos arañazos, como si quisieran romper la pared y salir. Elmaira golpeó la pared como tratando de llamar la atención de lo que estuviera al otro lado. Al golpear, los ruidos cesaron. Es como si lo que hubiera al otro lado se hubiera espantado con los golpes que Elmaira hizo en la pared. Otro ruido la despertó, era de su hermana, Joaquina, quien golpeaba su puerta. Ella se asustó pero abrió la puerta, y Joaquina la abrazó, como solía hacer cada mañana al despertar. Elmaira tomó la mano de su pequeña hermana y entraron a su habitación, donde comenzaron a hablar. Joaquina le contó sobre cómo ella había visto una sombra que la miró durante toda la noche, una sombra de una altura muy similar a Elmaira, pero que no le había dado miedo, porque solo estaba ahí mirándola. En la mañana al despertar, la sombra se metió en una pared de la habitación, y no la vio más.
Ella pensaba que era algún ángel que la cuidaba en las noches, a lo cual su hermana no la corrigió para no asustarla, pero quedó pensando en eso. Todos se reunieron para el desayuno, el cual era muy amplio. Al estar reunidos, Elmaira le contó a su Gildardo sobre los extraños ruidos en su pared, en la miró y le dijo que podría ser que la pared estaba cediendo por la humedad. Ese mismo día, arreglaría el daño y vería que no volvería a escuchar ningún ruido. Elmaira lo miró, y nuevamente le sonrió, a lo cual terminaron de desayunar sin ningún contratiempo. Pasadas unas horas, Yolanda salió a caminar por el pueblo con sus hijas, las cuales disfrutaron mucho del paseo con su mamá, mientras Gildardo comenzó a examinar la pared de la habitación de Elmaira. El día anterior la mancha no era muy grande, pero el día de hoy copaba casi toda la pared. Él tomó varias de sus herramientas, y algunos ladrillos que encontró en el sótano de la casa, pintura y comenzó a mirar cómo arreglar la pared. Al principio palpó la pared, y sintió algo muy extraño, era como tocar una bolsa llena de agua, por lo que él pensó que el problema sería algo más serio. Apartó algunas de las cosas de Elmaira pensando que al romper la pared saldría mucha agua, así que tomó una puntilla y con cuidado tomó el martillo y comenzó a clavarla con el ánimo de servir de drenaje para el agua que se alojaba en la pared. Lo que salió lo sorprendió mucho. De la pared comenzó a salir un líquido rojizo, de mal olor. Gildardo vio cómo el líquido salía y caía en un recipiente que él había puesto para que drenara el agua. ¿Qué esperaba saliera? Ese líquido no llenó ni la mitad del recipiente cuando dejó de salir. Dejó una línea en la pared, el camino que había recorrido. Gildardo no sabía qué era ese líquido. Al palpar la pared, la sintió normal, rígida, como son las paredes, por lo cual pensó que ese había sido el problema. No rompió la pared, solamente la pintó y la pared quedó bien, sin ninguna mancha de humedad. Él se deshizo del líquido de manera apropiada y antes de que su familia llegara, pues no quería que se alteraran por el color extraño de ese líquido maloliente que había salido de su pared. Al llegar a casa, Elmaira vio su cuarto arreglado y se sintió muy bien. Gildardo terminó de arreglar la casa con Yolanda y poco a poco se iba convirtiendo en un hogar completo. Al terminar de desempacar todo, las cajas del trasteo fueron llevadas por Elmaira y Yolanda al sótano, el cual era muy oscuro y muy frío. Yolanda vio que una parte del piso del sótano estaba mal, y de una pared emanaba un olor extraño. Elmaira por su parte sintió que algo las observaba desde las sombras, pero no dijo nada. Para no alterar a su mamá, las dos subieron con paso apresurado, como si sintieran que algo las seguía por las escaleras. Al subir cerraron la puerta muy rápido, lo cual asustó a Gildardo, quien fue a mirar qué pasaba. Las encontró riendo, y le habían dicho que estaban jugando a ver quién subía más rápido la escalera. Gildardo sonrió y ellas olvidaron ese asunto del sótano. La noche llegó y la casa, ya completamente arreglada e iluminada, se veía muy bien. La familia estaba muy feliz de tener por fin un hogar lindo y en calma, algo que no habían tenido por muchos años. Al estar sentados en la mesa, a la hora de la cena, sintieron un ruido extraño. No se sabía de dónde venía, era el sonido de un golpe constante como el de alguien rompiendo piedras. Sonaba una y otra vez, de manera constante pero calmada. Gildardo se levantó de la mesa, Elmaira lo acompañó, Yolanda y Joaquina se quedaron sentadas en la mesa. Gildardo fue a la calle para ver si alguien era el que estaba haciendo el ruido. Al mirar, solo vio a sus animales descansando en el granero. Afuera todo estaba en calma. Elmaira fue hacia el segundo piso, desde las escaleras se sentía el ruido. Al ir subiendo las escaleras, el ruido disminuía, así que pensó que no era en las habitaciones. Gildardo y Elmaira se encontraron a la entrada del sótano, de donde parecía venir el ruido. Al abrir la puerta del sótano, el ruido se hizo más fuerte, más intenso. Gildardo se armó con su vieja escopeta, la cual le había servido toda su vida para espantar ladrones de su finca. Se armó y poco a poco fue bajando la escalera. Elmaira lo seguía. Al llegar abajo, los dos escuchaban el ruido pero no veían nada. El ruido retumbaba en todo el sótano, una y otra vez. Confundidos empezaron a mirar las paredes, pensando que algún ladrón estaba tratando de romper una pared para entrar en su casa, pero no pudieron comprobar de dónde venía el ruido. De repente se escuchó una última vez y fue muy fuerte, incluso estremeció la casa, y dejó de sonar, así como apareció el ruido. Asimismo se fue. Los dos se miraron confundidos y nuevamente subieron al lado de Yolanda y Joaquina. Al llegar las vieron muy calmadas. Gildardo le comentó lo sucedió.
Elmaira asustada les preguntó si habían sentido el sacudón que dio la casa, pero ellas no habían sentido nada, la casa solo tembló en el sótano, pero el resto de la casa estaba bien, algo extraño pasaba en esa casa, pero ¿qué podría ser? Al estar acostados, las cosas no mejoraron. Elmaira comenzó a escuchar que alguien arañaba la pared desde el otro lado. Al acercarse a la pared, comenzó a escuchar murmullos de alguien que trataba de decir algo pero no podía hacerlo. Joaquina esa noche comenzó a gritar. Su hermana rápidamente fue donde ella y la encontró llorando en su cama. Gildardo y Yolanda también llegaron y la vieron diciendo que algo le había quitado la sábana con la que dormía. Esa sombra comenzó a atacarla. Sus padres le preguntaban cuál sombra, pero la niña solo lloraba. Elmaira la llevó con ella a su habitación, donde pasó el resto de la noche tranquila, pero Elmaira no pudo dormir, cuidando de su pequeña hermana, y atenta a cualquier cosa que pudiera pasar. El resto de la noche fue muy tranquila, pero a despertar, Elmaira vio cómo su puerta se abría. Joaquina estaba dormida profundamente, lo que parecía ser una joven. Entró en la habitación, tenía muy mal aspecto, estaba cubierta de lo que parecía ser sangre. Elmaira cerró los ojos cuando vio que este ser se acercaba a ellas. Este ser las miró un momento, y luego se alejó. Al alejarse, Elmaira nuevamente la miró. Este ser vio la pared y entró en ella, atravesó la pared, y dejó nuevamente una mancha en ella, como la que tenía desde el primer día que llegaron. Elmaira no gritó ni hizo nada, eso lo guardó para ella, porque no quería asustar a su hermanita, la cual ya había tenido una experiencia difícil la noche anterior, así que decidió no decir nada y pensó que era lo mejor para el momento. Pasado el día, Elmaira llegó a la casa, donde solo estaba su padre, el cual lo pudo ver desde afuera, pues los vidrios que habían cambiado, daban hacia la carretera, así que al llegar ella lo vio sentado en la sala principal. Entró en la casa y se dirigió a él, pues le quería contar lo que había pasado, pero cuál sería su sorpresa al entrar y no ver a nadie. Ella escuchó pasos en el segundo piso, y se asustó, salió de su casa corriendo y escuchó como lo que estuviera en el segundo piso también. Corrió, como si tratara de ir detrás de ella. Elmaira salió de la casa y cerró la puerta detrás de ella, sintió un golpe fuerte en la puerta, ella comenzó a tener miedo. Al salir se fue a una de las tiendas cercanas, donde se quedó hasta ver a su mamá o papá pasar por ahí. La señora que atendía la tienda, la miró, la vio un poco pálida y le ofreció algo de tomar. La joven, al tomar un jugo ofrecido por la señora, se sintió mejor. La señora la miró y le dijo por qué habían venido a vivir a esta casa. Le contó la historia de Demetrio y de su familia. Muchos especularon en el pueblo la desaparición repentina de su familia y cómo él había hecho arreglos en su casa. Elmaira miró a la señora de la tienda y con voz entrecortada le contó todo lo que estaba pasando, la mujer que vio, el hecho de sentirse atacada por algo, la sombra que veía a su hermana, los golpes incesantes y el estremecerse de la casa. La señora la miró y le dijo que podría ser que había mucha energía negativa en la casa, por la forma de vivir los anteriores dueños, y que eso podría ser lo que pasaba en la casa. Le enseñó una técnica de limpieza de su hogar, pero que debía hacerlo sola, así su familia no se alteraría por esas cosas. Elmaira le agradeció, pagó lo que se había tomado y fue a su casa. Al abrir la puerta y aún sin entrar, llamó a su papá, el cual le respondió desde adentro. Ella confiada entró, nuevamente lo llamó y él le respondió al parecer desde la cocina. Ella se dirigió a la cocina, pero su sorpresa fue mayor al no encontrarlo. Ella lo volvió a llamar, pero esta vez no le respondió. Ella sintió que alguien la estaba mirando desde la puerta de la cocina. Ella sintió como algo comenzó a avanzar hacia ella lentamente, se puso detrás. Ella sentía un aliento rozándole la nuca, un frío invadió su cuerpo. Ese algo se acercó a su oído, y le murmuró. Ella no entendió qué era, pero no se dio vuelta. De repente sintió como una mano fría congeló su cintura al tocarla, la empujó hacia adelante y Elmaira cayó al piso, lastimándose las piernas. Como pudo se puso de pie y salió corriendo. Al ir corriendo sentía como ese espectro la seguía rápidamente. Nuevamente la empujó y Elmaira se golpeó la cabeza con la pared del corredor. Ella cayó inconsciente, y en ese momento la sombra la tomó de las piernas y al parecer la iba a arrastrar, pero se desvaneció. Elmaira despertó y vio el golpe en su cara, se incorporó y decidió nuevamente no contarle nada a su familia. Quería afrontar esto sola y no sabía cómo, pero no le quería decir nada a su familia.
El Mayra se sentó en la entrada y su familia llegaba. Estaban felices porque podrían poner el negocio que Yolanda quería. Al verlos llegar, el Mayra cambió de actitud, se puso feliz y abrazó a su mamá muy fuerte. Yolanda, sorprendida, le preguntó el porqué de ese abrazo. El Mayra le dijo que por su negocio, pero era otra la realidad. Esa noche, el Mayra invitó a dormir a su hermana con ella, para acompañarse y para cuidarla. Ella soportaría cualquier cosa, pero no que lastimaran a su hermana. El Mayra sabía lo fuerte que era eso que estaba en su casa, así que no permitiría que lastimaran a su hermana. Esa noche fue otra la víctima del ataque de esa sombra que habitaba la casa. Gildardo estaba en el sótano, buscando el porqué de las humedades de la casa, que ya no era solo la habitación del Mayra, sino la pared de su habitación y las del sótano. La casa estaba tomando un aspecto algo extraño, un olor muy fuerte a podrido inundaba el sótano. De repente Gildardo sintió como una mano le tocaba la espalda. Al darse vuelta rápidamente vio que era Yolanda, la cual le dijo que fuera con ella a dormir. Él le contestó que subiría más tarde, que ella fuera a la cama. Yolanda salió del sótano dejando a su esposo trabajar. Pasado un rato, y mientras observaba el piso y las paredes del sótano, sintió como alguien bajaba las escaleras, dirigiéndose hacia él. Él, con una sonrisa, le dijo que fuera a la cama, que él subiría más tarde, que incluso estaba acomodando todo para poder empezar mañana el arreglo de las humedades, y sintió como Yolanda lo llevó con ella a la habitación y ahí durmieron, y durante esa noche en especial nada más pasó. La familia durmió tranquila, al menos durante esa noche. Al despertar, Gildardo no sabía qué era lo que estaba pasando, tenía mucho temor que le pasara algo a su familia, no sabía si era el único que estaba viviendo esa clase de cosas, o si el resto de su familia también lo estaba viviendo. Ese día transcurrió muy tranquilamente. El Mayra y Gildardo estaban asustados por lo que pasaba en su casa, pero ninguno de los dos decía nada a su familia. Yolanda había visto los golpes en el cuerpo de su hija, pero ella salió del paso diciendo que en el colegio había tenido una clase de ejercicios muy intensiva y que se había lastimado. Yolanda la miró pero no le dijo nada, así que cada uno tomó su rumbo. Gildardo salió al mercado del pueblo a comprar unos implementos para comenzar a trabajar en los prados de la propiedad. El Mayra y Joaquina fueron a sus estudios, y Yolanda se quedaba en la casa. Yolanda comenzó a hacer los quehaceres de la casa, comenzó por arreglar las habitaciones, pero algo curioso pasó. Cuando terminó de arreglar su habitación y pasó a las otras, su habitación se encontraba desarreglada. Ella solo se quedó mirando, entró a su habitación y la arregló nuevamente, y las de las niñas se encontraban desordenadas. Yolanda no entendía qué era lo que pasaba. Al terminar de arreglarlas, sintió que alguien la miraba. Ella, al voltear, no vio a nadie, pero sentía la mirada, se sentía intimidada por una presencia invisible que la hostigaba. Yolanda bajó al primer piso de la casa, y decidió salir a fumar un cigarrillo, algo que a su esposo no le gustaba. Ella lo hacía sin que él lo supiera. Al estar afuera fumando, vio por la ventana algo curioso, vio como una sombra pasaba de un lado a otro dentro de su casa. Ella veía como esta sombra subía y bajaba por las escaleras, entraba y salía de la cocina. Era muy inquieta, pero luego la sombra entró en el sótano, y allí se quedó y no volvió a salir. Yolanda entró a la casa, y se dirigió a la entrada del sótano. Al entrar, vio que la sombra entró en una de las paredes, como si la estuviera guiando. Yolanda fue a esta pared. Ella vio como la pared estaba cubierta de un papel extraño. Al tocarlo parecía ser suave. Ella lo tocó como acariciándolo. De repente vio como de un pequeño agujero una mano salió, parecía ser la mano de una niña pequeña. La mano la tomó y no la soltaba. Ella hizo mucha fuerza, pero la mano no la soltaba. Luego sintió como de la oscuridad de uno de los rincones del sótano salió una sombra que se dirigió hacia ella. Se acercó a ella por detrás y la tomó ir la cintura, y en su oído comenzó a murmurar algo que Yolanda por el miedo no entendió. La mano la soltó y Yolanda salió corriendo y llorando del sótano. Al subir la escalera se tropezó con su esposo, el cual, intrigado por ver a su esposa de esta manera, le preguntó qué era lo que pasaba. Ella le contó lo sucedido. Él, muy frustrado, le contó sus experiencias en la casa. Ellos entendieron que algo pasaba en esa casa. Yolanda le dijo que le preguntaría a Demetrio sobre estas cosas, pero su esposo le dijo que no lo hicieran, que ellos descubrirían qué era lo que pasaba, que debían ser fuertes y no alterar a sus hijas con lo sucedido. La noche llegó. El Mayra estaba tranquila ya que Joaquina se encontraba en casa de una amiga donde pasaría todo el fin de semana. El Mayra miró a sus padres.
Estaban un poco estresados y al parecer asustados, pues cualquier ruido que sonara ellos se alteraban y miraban a todos lados. El Maíra rompió el silencio y les preguntó si habían visto la sombra. Ellos la miraron con ojos de sorpresa, y Yolanda comenzó a llorar, y contó su experiencia. El Maíra la tomó de la mano, y ella le contó que sus golpes habían sido ocasionados por la sombra y también le contó lo que le había pasado. Gildardo fue el siguiente y también les contó lo que le había sucedido. Ellos se miraron y dedujeron que todo pasaba en el sótano, por lo cual se armaron de valor y decidieron entrar en él y así investigar qué era lo que pasaba. Al entrar notaron que el sótano no estaba tan oscuro como siempre, parecía estar dispuesto a revelar sus secretos. Yolanda les mostró la pared en la cual ella había tenido una experiencia, y Gildardo les mostró la otra pared. El Maíra les dijo que ya lo había experimentado en la casa. Yolanda y el Maíra comenzaron a analizar la pared. De repente un pequeño golpe comenzó a sonar, como si alguien le pegara a la pared del otro lado. El Maíra tomó un martillo y le dijo a quien golpeaba del otro lado que le dijera o hiciera una señal para ella golpear la pared. Eso que estaba del otro lado así lo hizo y comenzó a golpear en un punto específico de la pared, y el Maíra y Yolanda comenzaron a romper la pared, que estaba muy bien reforzada al parecer por una capa muy gruesa de ladrillos y concreto. Al lograr romper lo suficiente, lo que vieron fue aterrador. Yolanda lloró y el Maíra cayó de rodillas al suelo. Era el cuerpo de una pequeña niña de alrededor de 11 años, la cual tenía su cabeza destrozada. Parecía haber sido golpeada con un objeto muy fuerte, lo cual le destrozó el cráneo. Su pequeño cuerpo estaba bien conservado, por lo que fue fácil descifrar su edad y su tipo de muerte. Los tres rezaron una oración por la pequeña niña. Gildardo miró la pared en la cual a él lo habían asustado y tomó el martillo y comenzó a romperla, la cual también estaba muy bien reforzada. Entre los tres la rompieron y descubrieron el cuerpo de una mujer mayor. Al parecer había muerto por varios impactos de arma de fuego. La familia estaba muy aterrada por lo que estaban encontrando en su casa. El Maíra vio que la sombra los miraba desde la puerta del sótano. La sombra ya no parecía mucho una sombra, parecía estar retomando una forma humana, y más clara. Pasó de ser un ser oscuro a un ser de luz. El Maíra la miró y le preguntó si era eso lo que quería que descubrieran, el ser rodeado por una luz intensa. La miró y le dijo que sí con la cabeza, que aún no se le podía ver, pero que se podía notar su forma. La sombra los llamó con la mano, y los tres decidieron seguirla. Al ver que la seguían comenzó a caminar por la casa. Ellos iban detrás de ella. Al llegar al segundo piso, la sombra entró en la pared de la habitación del Maíra, y nuevamente los tres comenzaron a romperla. Al hacerlo encontraron el cuerpo de una joven mujer de alrededor de unos 20 años, la cual tenía varias partes de su cuerpo destruidas, en especial la cabeza y sus piernas. Los tres nuevamente hicieron una oración y el pequeño ser de luz, ahora con la mitad de su rostro visible, los dirigió al piso de la habitación de Joaquina, donde lo levantaron y encontraron en una caja de madera el cuerpo de otra joven mujer de alrededor de unos 16 años. Ellos no podían creer lo que estaba pasando. El pequeño ser de luz los miró desde la entrada de la habitación ya con su rostro completamente visible, y vieron como otras 3 sombras se acercaron a ellos, en total 4 sombras de luz. La mayor de las sombras les estiró su brazo y los invitó a que tomaran su mano. El Maíra, Yolanda y Gildardo se miraron, asustados, pero querían descubrir qué era lo que pasaba en esta casa, así que tomaron la mano de esta sombra y ella les mostró qué era lo que había pasado y por qué sus cuerpos estaban en ese sitio. Sintieron un enorme haz de luz que los rodeó de inmediato, y vieron la casa como la habían encontrado como el primer día que habían llegado. Vieron a una joven de alrededor 16 años, sentada en lo que parecía ser la sala de su casa. Su mamá la tenía tomada de la mano y parecía estar consolándola. Cuando apareció un hombre grande y acuerpado, pero no podían ver su cara, tomó a la joven por el brazo y comenzó a golpearle la cara, luego la tiró al piso y le daba patadas en su vientre mientras él le decía que no permitiría que tuviera el niño. Luego tomó lo que pareció ser una piedra y le golpeó la cabeza. La joven dejó de moverse. La mamá de la joven lloraba mientras abrazaba el cuerpo lleno de sangre de la joven. El hombre tomó una caja de madera y depositó el cuerpo de la joven en él y tomó unas herramientas, con las cuales rompió el piso de una habitación y la enterró allí. Amenazó a su esposa con hacerle daño si llegaba a decir lo que pasó. La mujer no dijo nada, solo miró donde su hija había sido enterrada. Llorándose, incorporó del piso y salió de esa habitación. Yolanda comenzó a llorar por lo sucedido. La joven había muerto por estar embarazada.
Luego vieron como una nueva imagen llegaba a ellos, al parecer otra joven hija de la misma mujer, preparaba su maleta para irse de viaje. Ella quería ir a buscar a su hermana, de quien le habían dicho se había ido con un hombre a la capital. Cuando ella iba a salir de la casa, se escucharon unos disparos, la joven cayó. El mismo hombre grande le había disparado en repetidas ocasiones causando que ella se desvaneciera. El hombre nuevamente tomó algunas herramientas y se dirigió a una de las habitaciones. Intentó hacerlo en la misma habitación donde había enterrado a la otra joven, pero no pudo hacerlo pues la pared era muy débil y podría dañar la casa, así que se dirigió a la habitación de lado, la cual tenía una pared más resistente, donde empezó a romperla, y puso el cuerpo de la joven, la cual se movió. El hombre tomó la pala y comenzó a pegarle con ella en la cabeza, hasta que la joven se dejó de mover. Un gran charco de sangre se había formado. El hombre limpió y puso esos trapos llenos de sangre con la joven y cerró el gran agujero de la pared, enterrándola viva, pues la joven golpeó la pared hasta que murió. El Maira comenzó a visualizar a la joven y entendió los golpes que se escuchaban en su pared, comenzó a llorar y maldijo al hombre que les había hecho eso. Las visiones no terminaban. Una nueva visión llegó a ellas. La mujer y una niña se escondían en el sótano. El hombre corría por la casa buscándolas, se movía por todas partes. Todos los rincones de la casa eran destruidos por el hombre tratando de buscar a estas dos personas. En un punto él sintió que estaban en el sótano y fue allí a buscarlas. Al encontrarlas, el hombre tomó a la niña y la tiró contra una pared ocasionando que ésta se agujerara. La cabeza de la niña quedó destruida por completo. El hombre tomó a la mujer y comenzó a golpearla con una varilla que encontró. La mujer indefensa trató de tomar al hombre de las piernas. El hombre tomó su arma y le disparó a la mujer en repetidas ocasiones. La mujer dejó de moverse, la niña lloró un poco, parecía seguir con vida. Fue un llanto muy leve. El hombre tomó la varilla y siguió golpeando a la niña, hasta que dejó de respirar. Tomó sus herramientas y enterró a las dos personas en paredes separadas. El hombre reforzó las paredes, pero vio como un poco de sangre salió de la pared donde enterró a la mujer. La sangre recorrió la pared hasta abajo y luego al tocar el suelo, la sangre se derramó y siguió un camino leve de arena hasta llegar a los pies del hombre. Este limpió cuidadosamente todo lo que se había manchado de sangre. Una de las paredes quedó tan manchada de sangre y al no poderla limpiar adecuadamente, simplemente la pintó con un color oscuro. Las visiones terminaron y al abrir los ojos las sombras ya no estaban, solo la de la niña, la cual le sonrió y desapareció. La familia estaba atónita por lo sucedido. Ese hombre era Demetrio, y había asesinado a sangre fría a toda su familia. Gildardo se puso en contacto con las autoridades, las cuales llegaron al lugar, encontraron los cuerpos de Lili y sus hijas. Las personas del pueblo lloraron y se enojaron por lo sucedido. Demetrio fue detenido en la capital, donde fue juzgado y hallado culpable por los homicidios de su esposa y sus 3 hijas. Fue condenado de por vida en prisión, desde donde se defiende diciendo que él no las asesinó, que era mentira. Los cuerpos de las mujeres fueron enterrados merecidamente en un cementerio, a donde Gildardo, Yolanda, Selmira y Joaquina les llevan flores cada mes, y las cuidan como si fueran sus familiares. Por obvias razones, la familia abandonó esa casa, la cual fue tirada por las autoridades para construir un parque conmemorativo para las víctimas del atroz crimen. La familia vive cerca del pueblo, donde siguieron sus vidas. Yolanda pudo poner el negocio que tanto quería, al cual los habitantes del pueblo asisten. Gildardo se convirtió en uno de los granjeros más cotizados del sector agrícola, por sus excelentes productos. El Maira ingresó a la universidad a estudiar ciencias forenses y Joaquina siguió creciendo y siendo una niña ejemplar, pero la familia quedó marcada por lo sucedido en esa casa, algo de lo que no hablan pero sí piensan, porque una experiencia así jamás se olvida. Algunos habitantes cercanos al parque dicen que aún ven sombras en el lugar, como si quisieran llevar sus vidas normalmente.